buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 34. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. Así que realmente te quedaste fuera toda la noche entrenando, dijo Mandalay mientras le pasaba la taza de té que le había servido a Shirou. El adolescente en cuestión había comido poco después de haber entrado en los campos de entrenamiento, casi ajeno a las miradas que estaba recibiendo antes de dormir una siesta de unas horas y luego volver a levantarse como si nada. Mandalay estaba seguro de que, bajo ninguna circunstancia, nada de eso era normal para un adolescente, pero dado el hecho de que estaba sentado frente a ella sin preocuparse en el mundo, dijo a lo contrario. Supongo que sí, perdí la noción del tiempo, dijo Shirou encogiéndose de hombros antes de tomar un sorbo del té que le habían dado. Te fuiste casi 24 horas, todo porque perdiste la noción del tiempo, dijo Mandalay con incredulidad. Frotándose los ojos, se derrumbó en la silla frente a Shirou. Cuando no volviste mucho después de que se puso el sol, quise enviar un grupo de búsqueda por ti, pero Eraser nos dijo que no lo hiciéramos bajo ninguna circunstancia. Una parte de mí piensa que él deseaba que pasar la noche en el bosque lo ayudara. Enfermo. Eso suena bien, dijo Shirou mientras colocaba la taza de cerámica sobre la mesa. A pesar de todo, es bueno verte a salvo y ileso, dijo Mandalay con una pequeña sonrisa. Shirou simplemente asintió, sabiendo que habría sido mucho más sorprendente si hubiera resultado dañado de alguna manera dado el estado en el que se encontraba. Ahora, si me lo permite, necesito hacerle una pregunta. Por supuesto, dijo Shirou con un ligero gesto. Mandalay se movió un poco en su silla, sabiendo que lo que estaba a punto de preguntar probablemente era demasiado personal para su comodidad. ¿Cómo hiciste? Comenzó, luchando por encontrar las palabras correctas. Luchar contra tu peculiaridad. Terminó Shirou, suponiendo hacia dónde se dirigía el tren de pensamiento de Mandalay. El leve asentimiento que recibió le informó que su suposición había sido correcta. Durante mucho tiempo, mi amiga atacó mi mente casi a diario. Efectivamente, ella creía que si alguna vez nos daban alguna información clasificada más allá de lo creíble, entonces era en el ámbito de la creencia que alguien intentaría extraer la información. Información directamente de nuestras mentes. De ahí el entrenamiento. Una y otra vez ella se infiltraba en mi mente y tenía que repelerla por cualquier medio necesario. Cuanto más rápido, mejor. Ahora es solo una segunda naturaleza. ¿Cuánto tiempo dirías que fue mucho tiempo? Preguntó Mandalay. Más de lo que puedas imaginar. Mandalay simplemente asintió lentamente en comprensión cuando Shirou se acercó a tomar su taza. Una parte de ella se sintió aliviada de que, si lo que decía Shirou era cierto, la capacidad de defender la mente de uno de los ataques requería una cantidad rigurosa de entrenamiento repetitivo. Dado que tuvo que entrenar con alguien que tenía una peculiaridad que podía asaltar la mente, tenía sentido creer que no había nadie más capaz de lo que él podía hacer. Saber esto trajo a Mandalay un suspiro de alivio. ¿Alguna vez aprendiste algo digno de proteger hasta tal grado? Ella preguntó. Shirou simplemente se encogió de hombros, lo que provocó que Mandalay sonriera levemente. No importaba la respuesta que diera, dada la naturaleza de cualquier cosa digna de ser protegida hasta tal punto, significaba que cualquier cosa que Shirou dijera la haría cuestionar la legitimidad. Que él se quedara en silencio era sin duda la mejor opción. Entonces, al escuchar conversaciones alrededor de la mesa del comedor, creo que muchos de los estudiantes aquí tienen que agradecerles por el nivel de crecimiento que han logrado hasta ahora. Sin embargo, sus métodos parecen duros. Por supuesto que lo son, dijo Shirou. El hecho de que hayan seguido mis lecciones durante tanto tiempo demuestra que su determinación de convertirse en héroes es inquebrantable. Simplemente los estoy presionando para que puedan sobrevivir. Mandalay quería decir algo acerca de cómo esa era una forma de pensar tan morbosa, pero dado que los padres de Kouta habían muerto en el cumplimiento del deber, haría que sus comentarios fueran más que un poco hipócritas. Sacudiendo la cabeza para sacar esos pensamientos de su mente, se concentró una vez más en el adolescente frente a ella. ¿Te enseñaron de una manera similar?
Sí, aunque para ser justos, lo pedí, dijo Shirou con una leve sonrisa, recordando su tiempo en el dojo con su sirviente. Muy bien, dijo Mandalay mientras se levantaba del asiento. Te insto a que te tomes un poco más de tiempo para descansar adecuadamente antes de que te alejes de nuevo. Creo que a Pixiebob le dará un ataque si desapareces de nuevo. Sin promesas, dijo Shirou descaradamente, tentando a Mandalay para que le diera una leve sonrisa antes de salir de la habitación. Mientras tanto, Shirou permaneció sentado, tomándose el tiempo para disfrutar el resto de su ti. Dado el tiempo que se había obsesionado con mejorar su refuerzo, no tenía ninguna prisa por volver a su tarea hoy. Le daría otra oportunidad mañana. Yaoyorozu atravesó la prueba de coraje con Aoyama a su lado. Estaba resuelta con su enfoque, decidida a no permitir que nadie del 1B la asustara. Sabía que harían todo lo posible para aterrorizarlos, pero dada la tortuosa rutina por la que Shirou la había hecho pasar, sinceramente dudaba que algo en este bosque fuera capaz de asustarla. También fue algo entretenido saber que Shirou se había abierto camino en este juego antes que ella y Aoyama. Había entrado solo y nadie se había atrevido a comentar lo contrario. Yaoyorozu se encontró riéndose levemente al pensar en 1B tratando de asustar a Shirou. Ella realmente creía que nada en estos bosques era capaz de asustarlo. Absolutamente nada en absoluto. No era como si la hubieran pillado con la guardia baja, ni mucho menos. Dada su peculiaridad y siendo capaz de ver el peligro al que se enfrentaban todos y cada uno de los estudiantes y héroes profesionales, había sido consciente de la amenaza en el momento en que sucedió. Sin embargo, Ragdoll se había encontrado en la posición más comprometedora al estar en el punto de control a mitad de camino de la prueba de coraje y, en consecuencia, la más alejada del campamento. La niebla venenosa la había forzado a salir a la superficie, la velocidad a la que había engullido el paisaje circundante era aterradora y ya era consciente de que más de un estudiante se había derrumbado por haber inhalado demasiado gas. Desafortunadamente, poco podía hacer para ayudarlos desde su posición. Moverse para ayudar a los estudiantes resultaría en que ella inhalara el gas y la dejara inconsciente, pero afortunadamente algunos de los estudiantes ya lo sabían. Podía ver a Yaoyorozu producir máscaras antigas a granel, pasando varias a cualquiera que encontrara. Ida estaba coordinando a los estudiantes, sin entrar en pánico bajo las condiciones estresantes. Shiro estaba lanzando una flecha de su arco. Sostener. Un grito de dolor estalló detrás de Ragdoll, alertándola de la presencia que no había sentido. Saltando a otra rama para crear cierta distancia, Ragdoll se encontró mirando a un individuo enmascarado que vestía un abrigo amarillo oscuro y un sombrero de copa con una pluma. Sin embargo, el abrigo estaba cambiando rápidamente de color a medida que la sangre brotaba de la flecha de púas alojada en su antebrazo. No estuvo allí por mucho tiempo cuando alcanzó la flecha con la otra mano, pero en lugar de liberarla, desapareció y en su lugar sostuvo una pequeña bola, no más grande que una canica. Ragdoll no pudo evitar tragarse un nudo en la garganta. Si este hombre se hubiera acercado más a ella, estaría atrapada por su peculiaridad. Ella no tenía intención de averiguarlo. Está lanzando otra flecha, dijo, mirando en la dirección desde la que se había disparado la flecha original. Era difícil saber si el villano sabía si ella estaba fanfarroneando o no, pero dada la gran cantidad de dolor que había sufrido por el último proyectil, elegir abandonar el área temporalmente parecía un curso de acción apropiado. El villano saltó hacia atrás y hacia abajo de las ramas, oculto a la vista cuando fue envuelto por la niebla venenosa. Ragdoll se encontró exhalando un suspiro de alivio antes de que una flecha golpeara el árbol en el que estaba atrapada. Mientras se sorprendió momentáneamente, vio que el extremo de la flecha tenía una cuerda tensa conectada a ella, que conducía a donde se encontraba el tirador. Afortunadamente, el equilibrio era uno de sus puntos fuertes y rápidamente saltó sobre la cuerda. El material no se aflojó en lo más mínimo antes de que empezara a caminar esperaba, la seguridad. Midoriya se dirigió hacia el acantilado, con el presentimiento de que era donde se encontraba actualmente Kouta. Tuvo suerte de haber logrado atravesar la niebla cuando lo hizo. Una parte de él había querido quedarse atrás y hacer que la persona que creaba la niebla ya no pudiera hacerlo, pero dada la cantidad de personas allí, tenía fe en que podrían hacer el trabajo sin su ayuda.
podrían acabar con ese objetivo. Podía asegurarse de que un niño pequeño estuviera a salvo. Escalando la montaña a un ritmo rápido, comenzó a escuchar una voz monólogo y desafortunadamente no se parecía en nada al chico que estaba tratando de salvar. Acelerando muy ligeramente, Midoriya saltó por encima de la elevación antes de aterrizar en el camino. Sin pensarlo dos veces, cargó hacia adelante, clavando su puño directamente en la persona que estaba cerca de Kouta, solo para que el golpe fuera bloqueado sin ningún tipo de resistencia. Nuevamente, la persona comenzó a decir algo, pero Midoriya no pensó en ello mientras lanzaba su otra mano hacia arriba en un intento de hacer uso de la necesidad del hombre de balbucear. Mostrando una velocidad de la que no había pensado que un hombre de ese tamaño fuera capaz, el hombre se echó hacia atrás y evitó el golpe antes de agarrar con fuerza a Midoriya y lanzarlo hacia la pared del acantilado. A pesar de la velocidad a la que lo lanzaban, Midoriya pudo enderezarse en el aire y plantar los pies en la superficie de la montaña, doblando las rodillas para absorber la energía antes de saltar hacia adelante. El hombre echó el brazo hacia atrás, telegrafiando su ataque y obligando a Midoriya a evadir el golpe que hizo que el suelo se agrietara. El viejo Midoriya se habría quedado sin aliento ante la fuerza destructiva que este hombre tenía a su disposición, pero ahora, simplemente siguió atacando, lanzando la patada más fuerte que pudo en la articulación del codo del hombre con la esperanza de romper el hueso. En lugar de un crujido satisfactorio, la pierna de Midoriya se conectó con fibras musculares que parecían brotar de los poros del hombre, evitando que se produjera un daño duradero. Al menos ahora Midoriya tenía una idea de la peculiaridad del hombre, aprovechando la oportunidad para retirarse a donde estaba Kouta en estado de shock. La brutal batalla que acababa de presenciar solo había durado unos pocos segundos, pero qué segundos tan aterradores habían sido. Sabes, mocoso, en cualquier otro hubiera sido un movimiento paralizante, declaró el villano cuando las fibras musculares comenzaron a superponerse, cubriendo la mayor parte de su cuerpo. Dudo que tus buenos dos profesores de zapatos te hayan enseñado algo así, pero eso es lo que lo hace interesante. Con el aumento de masa, la capa que el hombre había estado usando era efectivamente inútil, rasgándose por la gran diferencia en el tamaño del cuerpo. Fue en este momento que Midoriya pudo ver su camino hacia la victoria. El bruto del hombre tenía una cicatriz en la cara que cubría su ojo izquierdo, o al menos el ojo protésico que estaba incrustado en su cráneo. Este hombre tenía velocidad, poder y una defensa que sería increíblemente difícil de romper. A favor de Midoriya, el hombre solo tenía un ojo que funcionaba. Por lo tanto, si no podía superar en velocidad o potencia al villano que tenía delante, necesitaba obtener la ventaja ganadora de la única manera que se le ocurría. Iba a arrancarle el ojo a este hombre. Bien, lo lograste, dijo Shirou mientras estaba de pie en el dosel, Ragdoll saltando de la cuerda hacia la seguridad de las gruesas ramas. Dime, ¿qué está pasando ahí fuera? Caos, respondió Ragdoll, sin tener otra respuesta real para eso. Afortunadamente, bastantes estudiantes regresaron al campamento, Eraser se enfrentó al peligro allí, pero el fuego sigue creciendo. Mandalay, Tiger y Pixiebot se han enfrentado al enemigo. El problema real es Midoriya, él está en el montaña con Kouta y él está luchando por su vida. ¿Tus compañeros de equipo estarán bien?, preguntó Shiro. Por supuesto, dijo Ragdoll, levantando el puño. Concéntrate en tu amigo. Está bien, entonces, dijo Shirou mientras miraba hacia arriba. Necesitaba llegar a la cima del dosel para poder ver bien la ladera de la montaña y poder brindar apoyo a Midoriya. El destino, al parecer, tenía otros planes. Sin ni siquiera una advertencia, el árbol en el que estaban parados comenzó a caerse. Shirou reaccionó rápidamente, pasando un brazo alrededor de Ragdoll y saltando de la rama en la que estaban parados a la seguridad de otro árbol. ¿Amigo o enemigo?, le preguntó al miembro de Wild Pussycats. El estudiante más cercano ha vuelto. Eso fue todo lo que Shirou necesitaba escuchar antes de que un aluvión de espadas se lanzara hacia adelante, perforando la niebla cerca de donde se encontraban las raíces de los árboles caídos.
Sin embargo, resonó el sonido del acero contra el acero, ya que las espadas que Shirou había trazado fueron golpeadas en todas las direcciones, mientras la persona en la niebla detenía cada golpe amenazante. Cambiando de táctica, Shirou permitió que su arco apareciera con una flecha ya metida en la cuerda del arco. Tirando de la flecha hacia atrás, inundó el arma con su maná antes de soltarla, el proyectil salió disparado antes de explotar con el impacto. El borrón que saltó de la explosión lo hizo fruncir el ceño muy levemente. Para ellos, ser capaces de desviar todas las cuchillas que había enviado los hizo más que hábiles. Incluso si tenían algún tipo de peculiaridad que les daba cierta afinidad por el metal, para poder balancearse tan rápido como podían requería una precisión, velocidad y fuerza increíbles. La persona aterrizó con gracia en una de las ramas opuestas, su espada negra sostenida por su costado. Al verlo, Shirou se agarró la cabeza. A su lado, apenas podía registrar a Ragdoll diciendo algo mientras su visión luchaba por permanecer enfocada, sus ojos fijos en la espada que tenía delante. La espada que no podía estar delante de él. La espada que la última vez que había visto no era esta monstruosidad corrupta. Sin embargo, sabía que lo que estaba viendo era cierto, lo que significaba que la persona que estaba frente a él era quien pensaba que era, pero no al mismo tiempo. Saber, dijo lentamente, el ser frente a él no reaccionó al título. Cientos de preguntas inundaron su mente, muchas centradas en la palabra cómo. Sin embargo, tuvo tiempo para reflexionar sobre estas preguntas. Por supuesto que no, teniendo en cuenta que había un espíritu heroico que se lanzaba contra él con su espada preparada para cortarle la cabeza. Agarrando la parte posterior de la cabeza de Ragdoll, Shirou la empujó hacia abajo mientras colapsaba lo más bajo que podía, solo unos momentos antes de que la espada entrara en el espacio en el que habían estado. Si Ragdoll había esperado que la espada se incrustaría en la madera del poderoso árbol, estaba muy equivocada cuando la hoja cortó limpiamente sin disminuir la velocidad por un instante. Sabiendo que estaba en peligro, Shirou arrojó a Ragdoll desde su posición agachada. El miembro de Wild Pussycat chilló ante el vuelo improvisado. Shirou no tuvo tiempo de ver si podía o no agarrarse de una rama para mantenerla alejada de los gases tóxicos de abajo. En cambio, estaba más concentrado en el espíritu heroico que intentaba matarlo. Saltando hacia arriba, Shirou trepó hacia un terreno más alto. Necesitaba alejarse lo más posible del gas de abajo. Todo lo que Saber necesitaba hacer para garantizar la victoria era tirarlo al suelo. Ella pudo haber sido inmune a los vapores, pero él no estaba interesado en ver cómo lo afectaban las habilidades tóxicas peculiares. Saltando de rama en rama, podía escuchar a Saber persiguiéndolo, pero no parecía que lo estuviera atrapando. Por supuesto, él sabía que ella era más que capaz de hacerlo. Incluso si ella no era la misma Saber que recordaba, parecía que golpear la espalda de un oponente era algo que su honor no permitiría. O eso o simplemente estaba jugando con él. Probablemente lo último. Mirando hacia abajo, Shirou se alegró de ver el suelo debajo de él. Cayendo hacia abajo, tan pronto como los pies de Shirou tocaron el suelo, se balanceó en el lugar, Kansou subió y golpeó la espada de Saber hacia un lado. Bakuya hizo lo mismo en la otra mano de Shirou, pero a pesar de que todavía estaba en el aire, Saber logró esquivar el arma sin dejar que se cortara ni un solo cabello. Los siguientes segundos fueron borrosos cuando el acero chocó contra el acero en una exhibición deslumbrante. Cualquiera capaz de ver la acción habría pensado que la batalla estaba en terreno parejo. Un competidor tenía una clara ventaja, sin embargo, se hizo más evidente cuando las grietas comenzaron a aparecer en las míticas espadas de Shirou. Sabiendo que estaban a punto de romperse, Shirou dio un salto hacia atrás cuando la espada de Saber atravesó el aire. En ese único momento, lanzó las espadas gemelas a Saber, quien las derribó sin esfuerzo. También pudo sentir las espadas que venían hacia ella desde arriba, un solo movimiento de su espada impidió que cualquiera de ellas se acercara a tocarla. Sin embargo, le dio a Shirou un momento para prepararse. Solo un único momento. Instintivamente, buscó a Kansou y Bakuya una vez más, pero se evitó hacerlo, sabiendo que el mismo resultado era casi inevitable y que solo desperdiciaría energía y maná preciosos. En cambio, sacó a Gaewide, la lanza girando 3 veces en su mano antes de que sus dedos la apretaran con fuerza. Preparándose, sabía que esta táctica era peligrosa.
Saber no le habría dado tiempo para utilizar a Gaebolg, e incluso entonces una vez había visto a Saber evitar lo que debería haber sido un golpe fatal, por lo que optó por la lanza dorada. Con Avalon durmiendo dentro de él, no había posibilidad de que Saber pudiera recuperarse de la maldición provocada cuando se cortaba con esta arma. Incluso si solo pudiera conectar un puñado de cortes, potencialmente podría cambiar el rumbo. Si tuvo suerte. Saltando adelante, Shirou se abalanzó con Gaewide y rápidamente trató de asestar cualquier tipo de golpe. Torso, cabeza, piernas. No importaba dónde intentara atacar, ya que Saber se abría camino a través de cada ataque sin esfuerzo. Sin embargo, Shirou no se inmutó mientras continuaba su asalto, sabiendo que un solo lapso tendría consecuencias nefastas. Es posible que no haya dado un golpe, pero los constantes intentos evitaron que Saber lo golpeara. Por supuesto, ese habría sido el caso de un oponente extraordinario. Saber estaba más allá de eso. Shirou observó cómo Saber se adentraba en su ataque, la punta de su lanza deslizándose fuera de su armadura mientras ella empujaba hacia adelante. Shirou podía sentir el acero implacable incrustándose en su hombro, el arma legendaria había atravesado limpiamente su carne. Se las había arreglado para tejer y evitar un golpe fatal, pero eso fue un pequeño consuelo. Sus ojos estaban fijos en el rostro de Saber, sin mostrar ni un solo indicio de emoción. Apretando los dientes, Shirou trató de perforar el costado de Saber con la lanza en la mano y sintió otra oleada de dolor cuando Saber retrocedió, sacando la espada corrupta de él mientras lo hacía. La sangre fluyó libremente de la herida cuando Shirou saltó hacia atrás esperando que Saber lo persiguiera rápidamente, solo para que ella permaneciera clavada en el lugar. Shirou permitió que la lanza dorada desapareciera de su alcance, sabiendo que si no hubiera podido acertar hasta ahora, las posibilidades de que él la cortara con éxito con un brazo efectivamente fuera de acción eran casi imposibles. Aún así, no se perdió toda esperanza. Todavía podía pelear. Todavía había una oportunidad. Shirou. El sonido de su nombre tomó a Shirou completamente desprevenido, girando la cabeza rápidamente para ver a Midoriya luciendo peor por el desgaste. Aferrado a su espalda estaba Kouta, el niño pequeño parecía estar en un leve estado de shock. Luego en la mano de Midoriya. ¿Era eso un ojo? Déjame ayudar. Ofreció Midoriya audazmente. Shirou sabía que el chico tenía buenas intenciones, recordándose un poco a él al comienzo de la guerra del Grial. Él también había estado más que dispuesto a ofrecer cualquier tipo de ayuda para tratar de luchar contra algunos de los guerreros más feroces que jamás hayan pisado el planeta, sin importarle lo increíblemente superado que estaba. Entonces, aunque sabía que Midoriya estaba ansioso por ayudarlo en esta batalla, Shirou era más que consciente de que el nivel de diferencia era similar a comparar un cuchillo de mantequilla con un claymore. Uno podría untar mermeladas y demás sobre tostadas. El otro podría partir a un hombre en dos. La diferencia era demasiado grande, especialmente cuando Saber levantó su espada sobre su cabeza. Cualquier esperanza que tenían se desvaneció. Cientos de coloridas palabras que describían acertadamente lo jodidos que estaban bombardearon los pensamientos de Shirou mientras contemplaba todas y cada una de las opciones que tenía. No había muchos. Concentrando todo su maná, Shirou llevó una espada a su costado. Midoriya, corre tan lejos de aquí como puedas, ordenó Shirou. Peor. Digo esto con toda la sinceridad que puedo, Midoriya. Si estás cerca de este próximo movimiento, morirás. Shirou pudo escuchar a Midoriya tartamudear por un momento y estaba agradecido de que el niño tuviera a un niño indefenso en sus manos. Si estuviera solo, casi podría garantizar que Midoriya se quedaría a pesar de su advertencia. Sin embargo, con un niño. Traeré ayuda, dijo Midoriya antes de despegar, corriendo hacia el bosque hacia el campamento. Ayudar. Nadie pudo ayudar. Shirou levantó la espada que sostenía en su mano por encima de su cabeza, su acción era idéntica a la de Saber. Quizás había decidido que su mejor oportunidad de sobrevivir a esto era también la más poética. En sus manos sostenía Clarent, la espada que pertenecía a Mordred de la mesa redonda. Efectivamente poético. Frente a él, la espada de Saber hizo estallar un rayo de energía pura, de color púrpura en lo alto del cielo nocturno.
Shirou permitió que su maná inundara a Clarent, un torrente de rojo brotó y se elevó hacia el cielo. Pasaron los segundos y Shirou rezó para que, con suerte, al ver la espada en su mano, saber recordara algo. Cualquier cosa que la hiciera detenerse. No fue así. Los dos guerreros lanzaron sus ataques simultáneamente, fuerzas destructivas gemelas lanzándose hacia adelante y chocando entre sí con una fuerza tan intensa. El suelo se agrietó. Los árboles fueron arrancados. El mismo mundo fue despojado de todos los seres vivos. No importaba la fuerza con la que Shirou se sumergió en este ataque, sabía, en el fondo, que solo había una forma en que esto terminaría. Kouta. ¿Estás bien? Preguntó Midoriya mientras acunaba al niño en sus brazos. ¿Qué pasó? Preguntó Kouta, inseguro de lo que acababa de pasar. Midoriya realmente deseaba poder darle una respuesta honesta a Kouta, pero tenía tanta idea como él. Un segundo habían estado corriendo por el bosque antes de que el mundo a su alrededor cambiara dramáticamente. La explosión que había resonado había cambiado el paisaje que los rodeaba. Francamente, fue nada menos que un milagro que no hubieran resultado heridos en la explosión. ¿Ese era Shirou? La pregunta de Kouta efectivamente había preguntado qué había estado en la mente de Midoriya. Si hubieran estado más cerca, Midoriya tenía pocas dudas de que cualquier ataque que Shirou hubiera lanzado habría tenido el potencial de derrotar a casi cualquiera. Sin embargo, había derrotado a su oponente. Regresemos, dijo Midoriya, la incertidumbre en su voz era completamente comprensible. Los dos estarían caminando hacia el centro de un conflicto en el que ninguno de los dos tenía parte. Sin embargo, Midoriya sabía que meterse en situaciones como esta era simplemente una parte integral para aquellos que deseaban convertirse en héroes. Sorprendentemente, Kouta no discutió y solo asintió dócilmente, tal vez sin saber a qué tipo de peligro se dirigían. Teniendo en cuenta que se había encontrado con el asesino de sus padres hace unos minutos, y que el hombre bruto también había tratado de matarlo, el nivel de peligro parecía algo difícil de comprender en este momento. Moviéndose a un ritmo rápido, Midoriya se dirigió hacia el epicentro de la explosión después de poner a Kouta sobre su espalda una vez más. Si pensaban que la destrucción en la que se habían encontrado había sido extensa, no era nada comparado con lo que estaban encontrando. Fue especialmente discordante cuando encontraron el exuberante paisaje completamente desnudo, asemejándose a un páramo yermo en lugar del bosque que los rodeaba. Ni Midoriya ni Kouta pudieron comprender la destrucción frente a ellos, incapaces de encontrar palabras para describir lo que vieron. Sin embargo, había una cosa de pie en medio de la devastación. Shirou. Gritó Midoriya al reconocer la figura parada allí. O al menos el cuerpo que había estado allí antes de que se derrumbara hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un ruido sordo sin ceremonias. Agachándose para permitir que Kouta se bajara de su espalda, Midoriya corrió hacia adelante para ver cómo estaba su compañero de estudios, repentinamente agradecido de no haber permitido que el joven viera la imagen que tenía delante. Decir que Shirou había recibido un corte era un eufemismo si alguna vez hubo uno. Decir que casi lo habían partido por la mitad era una descripción más precisa. Una línea recta había atravesado su cuerpo desde el cuello hasta la cadera, 3 dedos de ancho que permitían que la sangre brotara de la herida y formara un charco a su alrededor. Midoriya se encontró congelado mientras observaba cómo la vida literalmente se desangraba de Shirou. Tenía que ir a buscar ayuda. Él tuvo que ir. Él tuvo. Las náuseas llenaron rápidamente el cuerpo de Midoriya y se las arregló para darse la vuelta justo a tiempo cuando el vómito y la bilis brotaron de sus labios y pintaron el suelo. Le tomó varios segundos recuperar la compostura, inhalando y exhalando profundamente en un intento de recuperar el control de su cuerpo. No importaba cuán mareado lo hiciera sentir la imagen, aún tenía que buscar ayuda. Él tenía que. Espero que hayas disfrutado. Capítulo 35. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Aizawa miró a los estudiantes que estaban muy desgastados. Era de esperar, habían pensado que estaban a salvo y por una buena razón. Ni un solo estudiante había sido informado del lugar al que se dirigían y aún así se encontraban a merced de la Liga de Villanos.
Sin embargo, a diferencia del encuentro anterior, este no terminó tan bien. Seguro que hubo heridos, en cualquier batalla uno debería esperar no salir ileso. Sin embargo, la extensión del daño fue mucho mayor que el ataque de principios de año. Muchos de ellos quedaron inconscientes antes de que realmente comenzara la lucha, por lo que era difícil juzgar si el resultado fue mejor o peor. La gente esta noche había estado más que dispuesta a matar si surgiera la necesidad. Felizmente por la descripción dada del hombre con el que Midori ya había luchado, aunque tendría que reprenderlo en un momento posterior acerca de cómo quitarle la vista a un hombre no era una forma apropiada de asegurar la victoria a menos que fuera en las circunstancias más terribles. Al final del día, no eran héroes entrenados e incluso los más fuertes podían caer. Por ejemplo, el hecho de que Shirou tuvo que ser transportado en avión al centro médico más cercano. Él, junto con Wild Pussycats, había hecho todo lo posible para tratar de estabilizar al niño, pero dada la cantidad de daño que había sufrido, no podían hacer mucho. Si bien, en realidad, la posibilidad de supervivencia era mínima, de alguna manera tenía la sensación de que lucharía para superar esto. Era demasiado terco para morir. Una espada china con armadura negra y morada. Ragdoll ya le había dado su descripción a la policía, que buscaría en su base de datos a la mujer peligrosa y trataría de encontrar algún tipo de antecedentes para ella. De la descripción de Ragdoll de los eventos, se salvó de ser capturada por el showman conocido como Mr. Compress y luego se salvó una vez más de lo que ella describió como una muerte segura a manos de la persona a la que Shirou se refirió como saber. Esto generó varias piezas importantes de información que Aizawa sabía que tenía que compartir con el resto de la facultad una vez que regresara a la academia. Lo primero y más importante con respecto a este personaje de saber fue que, dado que Shirou los conocía por su nombre, o lo que probablemente supondrían que era su nombre de villano, era obvio que los dos se conocían. Shirou nunca había mencionado mucho de sus poderes excepto que no eran. Dejando esas teorías a un lado, Aizawa sabía que tenía que escoltar con seguridad al resto de los estudiantes de regreso a la civilización. Mientras que varios villanos habían sido capturados, algunos mucho más fáciles que otros, un buen número de ellos había escapado a través de un portal. Saber, sin embargo, no había sido capturada ni había escapado con el resto de los villanos. Eso significaba que el personaje increíblemente peligroso todavía estaba en algún lugar de este bosque, tal vez. Ya tenía suficientes problemas tratando de descubrir las capacidades del villano con el que había estado luchando, y mucho menos uno que pudiera abrir en dos al niño que había luchado contra All Might. Era muy posible que ella hubiera venido aquí únicamente por Shirou, una especie de vendetta de hace mucho tiempo y después de haber casi matado al niño, decidió deambular en la oscuridad de la noche. Podía crear teorías todo el día y la noche y estar lejos de la verdad. Necesitaba concentrarse en las piezas importantes de información que no se basaban en teorías descabelladas. Primero, uno de sus estudiantes había sido secuestrado, robado de los campamentos y ahora estaba cautivo por la Liga de Villanos. Dada su personalidad explosiva, lo más probable era que quisieran reclutarlo para su lado. Podría teorizar que esperarían a que los héroes hicieran algún tipo de movimiento para demostrar que su camino era mejor y que sería mejor para él unirse a ellos. Dada la gravedad de lo que había sucedido aquí, tendrían que enfrentarse a los medios de comunicación dentro de unos días. Bakugo probablemente estaría salvo hasta entonces. Él esperó. En segundo lugar, necesitaba colocar tanta seguridad alrededor de cualquier sala de hospital a la que Shirou fuera asignado después de pasar por la cirugía. Si este personaje de saber estaba tras él, entonces necesitaba asegurarse de dos cosas. En primer lugar, nadie podía entrar en la habitación de Shirou. En segundo lugar, que nadie pudiera salir. No se le pasó por alto que Shirou se fuera tan pronto como recuperó la conciencia, incluso a pesar de que no había posibilidad de que fuera dado de alta médicamente. Francamente, lo más probable era que fuera lo que haría si se encontrara en una situación similar. Sí, definitivamente necesitaba toda la seguridad que pudiera reunir para asegurarse de que Shirou no se fuera. Su cuerpo dolía algo feroz. Nunca antes había sentido tanto dolor recorrer cada rincón de su cuerpo.
Obligándose a sí misma a sentarse, alcanzó distraídamente el escritorio junto a su cama donde se encontraba su teléfono. Solo para que su mano fallara, agarrando un puñado de hierba en su lugar. Fue en este momento que se volvió mucho más consciente de su entorno y de cómo definitivamente no estaba en su dormitorio, porque la última vez que lo comprobó, su dormitorio estaba a salvo entre las paredes de una casa. Definitivamente su dormitorio no estaba ubicado en medio del bosque. Si esto fue una broma hecha por sus colegas, debido a cómo se había comportado en la fiesta de la oficina, definitivamente no fue divertido. Poniéndose de pie e ignorando el dolor que surgía a través de su ser, comenzó a caminar con la esperanza de que estaba en algún parque aislado en algún lugar y que se toparía con un camino en cuestión de minutos. No iba a ser. Bakugo gruñó varias oscuridades mientras luchaba con los bloques de metal que rodeaban sus manos. Intentar usar su peculiaridad solo causaría una gran cantidad de autolesiones, lo que haría que sus manos fueran prácticamente inútiles. ¿Podría luchar para salir de aquí solo con los pies? Bueno, si pudiera quitarse estas malditas cosas de las manos, lo descubriría de una forma u otra. Bakugo odiaba el hecho de haber sido capturado, ni siquiera haber podido luchar contra el bastardo que se había colado detrás de él. En un momento había estado celebrando después de haber derrotado al maldito pinchazo de dientes de castor junto a 2 tonos y luego al siguiente se encontró siendo arrastrado a través de un portal, rodeado por la oscuridad mientras el campamento desaparecía de la vista. Renunciando a sus luchas momentáneamente, respiró para calmarse mientras contemplaba lo que probablemente vendría. Los bastardos lo habían capturado, relativamente ileso dadas las circunstancias, y aparte de ponerle estos artilugios de mierda en sus manos, efectivamente lo habían dejado solo. Si iban a matarlo, ¿por qué pasar por todo este problema? No, tenían que tener algo más bajo la manga. Si iban a mantenerlo cautivo, en algún momento alguien vendría a darle algo de comer, o al menos eso esperaba. En lugar de tratar de arrancarles la cabeza, necesitaba obtener tanta información como pudiera. No era probable que le dijeran la ubicación de su escondite, seguro que no eran tan estúpidos. Sin embargo, si pudiera obtener pequeños detalles sobre su plan general, podría ser una ayuda para los héroes una vez que escapara de este agujero de mierda. Desplomándose contra la pared, se dio cuenta de que esta iba a ser una misión en la que necesitaba tomar las cosas con calma, un paso a la vez. Tal como estaba ahora, no había nada que pudiera hacer. Sin embargo, lo que podía hacer cuando lo sacaron a conversar era una historia diferente. Si esperaban que se desatara en el momento en que lo vieran, tenían otra cosa por venir. Bakugo de mal genio era lo que todos esperaban de él, para tratar de desatar el infierno en el momento en que pudiera. Cuando aceptara con calma lo que estaban diciendo, bromeando entre ellos dando pequeños fragmentos de información, sería algo que nunca vieron venir. Era un plan. Un plan que ya odiaba con cada fibra de su ser, pero un plan al fin y al cabo. Redestro consultó su reloj de bolsillo, el dispositivo de bronce mostraba que eran las 9:13. Todo el pueblo estaba en alerta máxima con miles de personas al acecho listas para emboscar a Rin cuando tuviera la oportunidad. Les habían advertido que la perra tenía a Curious como rehén y que debían proceder con cautela. Estaban siendo filmados y salvar a la damisela en apuros sería mucho más ventajoso para su causa que ella muriera accidentalmente por fuego amigo. Podrían editarlo todo después, pero no sería una gran historia. El tren está llegando a la estación, anunció escéptico, inclinándose sobre su computadora. Maravilloso, dijo Redestro mientras guardaba el pequeño dispositivo que sostenía. En silencio oró por el bienestar de aquellos devotos seguidores suyos. Habría derramamiento de sangre y pérdida de vidas, eso era casi una garantía. Simplemente esperaba que no muchos tuvieran que sufrir por el bien común. Las puertas se están abriendo y... Dios mío. ¿qué es? Preguntó Redestro mientras paseaba para echar un vistazo a lo que Skeptic había dado testimonio. El tren había detenido su avance por no más de 10 segundos. ¿Qué pudo haber pasado en ese tiempo? Resulta que Rin Tosaka había querido hacer una entrada y si el reloj de bolsillo de latón aún hubiera estado a su alcance, se habría roto en innumerables pedazos.
Rin en sí misma no estaba fuera de lo común, vestía la misma ropa que había estado usando cuando los héroes la atraparon por primera vez y la exhibieron en el mundo de las redes sociales. Probablemente había elegido el mismo atuendo con el pretexto de que era parte del atuendo con el que era más conocida, al igual que un héroe que es completamente reconocible solo por su disfraz. Sin embargo, el hombre a su lado definitivamente no era el hombre que habían visto entrar y salir de su alojamiento con comestibles y cosas por el estilo. Armado hasta los dientes con armas de todo tipo, el hombre realmente parecía un asesino o un mercenario. Se desconocía cómo Rin había logrado convencer a alguien así para que trabajara junto a ella, pero la información más importante era cuánto tiempo había estado trabajando esta persona con ella. No se parecía en nada al tipo casual al que habían estado siguiendo. Luego, estaba la parte verdaderamente escandalosa. La parte que casi hace estallar a Redestro sin que él haya dejado siquiera la comodidad de su oficina. Rin sostenía en su mano una correa de color rojo brillante. Al final de dicha correa había un collar rojo brillante. El collar estaba envuelto alrededor del cuello de Curious, que caminaba a 4 patas. El collar, por inquietante que sonara, era todo lo que Curious llevaba puesto. La mujer que había trabajado lealmente para él durante tanto tiempo debería haber sentido un disgusto absoluto con solo pensar en estar desnuda frente a la población que la adoraba como una de sus líderes. Sin embargo, en lugar de hacer una mueca nauseabunda, parecía en un estado de euforía. Parecía como si estuviera pasando el mejor momento de su vida, girando la cabeza de izquierda a derecha e incluso llegando a olfatear el suelo como si fuera un perro real. ¿Qué diablos le había pasado a ella? ¿Cómo podrían usar cualquiera de estas imágenes? ¿Cómo iba a reaccionar la gente? No, sabía cómo reaccionarían los civiles al acecho al ver a Curious así. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a la señorita Curious? Stein bien podría haberse reído de lo obvia que fue la respuesta. Esto, junto con lo que parecían una docena de frases de desprecio y odio similares, resonaron cuando la gente salió de sus escondites, cargando hacia adelante y saliendo a la luz. El hombre más cercano a él tenía el cabello como una aguja y trató de embestir a Stein con la parte superior de su cráneo. El cuerpo deslizándose por el suelo, sangrando profusamente por el cuello, hizo poco para frenar a las personas detrás de él. Fanáticos, gruñó Stein mientras se ponía a trabajar, golpeando a todos los que atacaban sin dudarlo. Sabía que su respuesta estaba casi automatizada. Cuando escucharon que traerían a Curious con ellos como rehén, probablemente imaginaron que sería atada y utilizada como una especie de escudo de carne. Sin embargo, este sitio degradante era mucho más de lo que la persona promedio podía soportar, especialmente al ver a alguien a quien consideraban tan alto haber caído tan bajo. Ver a Curious gruñir a una mujer a la que le habían quitado el brazo del cuerpo probablemente solo los irritaría más. Para ser justos, fue una decisión táctica brillante por parte de Rin, quien parecía muy consciente de que no estaban luchando contra veteranos de guerra endurecidos. Las personas que cargan hacia la destrucción total pueden haber tenido algún tipo de entrenamiento, pero el entrenamiento solo podía llegar hasta cierto punto con respecto a que también respondieron cuando se les puso a prueba. Es posible que tuvieran algún tipo de plan de batalla preparado y docenas de ideas teóricas sobre la mejor manera de salvar con éxito a su camarada, pero un error de cálculo los había sacado completamente del juego. Podría decirse que fue un error de cálculo que nadie podría haber planeado realmente, pero el punto seguía ahí. Tomando un respiro para limpiar la sangre de sus katanas, Stein miró rápidamente por encima del hombro a las personas que yacían en el suelo. Algunos habían muerto rápidamente, mientras que otros se aferraban a las heridas con un dolor terrible y necesitaban asistencia médica desesperadamente. Entre todos Rin caminó casualmente a través de todo, como si fuera un paseo por el parque, Curious caminando fielmente a su lado aparentemente completamente ignorante de la muerte y la desolación a su alrededor. ¿Pensamientos iniciales?, le preguntó al asesino en serie. Hay entrenamiento, mínimo, pero suficiente para plantear un desafío en mayor número contra enemigos menores, respondió Stein mientras miraba hacia el camino donde esperaba el siguiente grupo de emboscadores. Al menos este grupo parecía algo contenido en su respuesta inicial después de haberlo visto masacrar a sus amigos tan casualmente.
Lo más probable es que nos estén enviando carne de cañón para medir nuestras habilidades. Tal vez tus habilidades, después de todo, eras el factor desconocido, dijo Rin tímidamente. Oh, me resulta tan difícil creer que saben todo lo que eres capaz de hacer, dijo Stein sarcásticamente, sabiendo que no sabía lo que Rin podría hacer si hiciera todo lo posible. Bueno, entonces, tal vez debería mostrarles algo para lo que no están preparados, dijo Rin, entregándole la correa de Curious a Stein. Sostén Tidales para mí por un momento, ¿quieres? Stein sabía que no debía cuestionar el nombre que Rin le había dado a Curious. Rin dio un paso adelante con determinación antes de detenerse en medio de la carretera, con las manos en las caderas. Parecía como si la gente de este pueblo hubiera aprendido la lección sobre si debían cargar o no sin pensar. Sin embargo, sin importar dónde se escondieran, no importaba. Beugedich nach meiner Laune, dijo casualmente, canalizando su maná mientras apuntaba al edificio en la esquina de la calle donde sabía que la gente probablemente se escondía detrás. Por supuesto, eso fue solo por el momento. El edificio comenzó a desintegrarse, ladrillo a ladrillo se convirtió en pequeñas partículas que comenzaron a rodear a Rin, un tornado doblándose a su voluntad. Las personas que habían estado esperando detrás del edificio simplemente se quedaron allí en estado de shock cuando lo último de su bloqueo se unió a la vorágine cada vez mayor que rodeaba a Rin. Al menos había estado rodeando a Rin antes de que ella lo soltara, las partículas se dispararon a velocidades vertiginosas. Aquellos que habían estado parados al aire libre tuvieron que huir en busca de cualquier tipo de protección, los poderosos vientos amenazaban con desgarrar su piel. Esto, por supuesto, fue simplemente el acto de apertura. Esto es un contratiempo menor, dijo escéptico mientras escribía furiosamente en su computadora portátil. Mientras tanto, Redestro rechinaba los dientes, tratando desesperadamente de mantener la calma. No podía permitirse agravarse más de lo que ya estaba. Habiendo dicho eso, fue difícil hacerlo cuando estaba literalmente mirando varios edificios borrados de la calle para unirse al tifón andante que caminaba casualmente hacia él. Sus datos con respecto a ella limitaban su peculiaridad a poder disparar una bola de energía que causaba fatiga y o náuseas. Fue un poco difícil comprender cómo una peculiaridad de tan pequeña escala se había manifestado en algo como lo que estaba viendo en este momento. Incluso desde su ubicación, pudo ver que ya no estaba restringido a objetos inanimados. Los humanos también estaban siendo arrastrados, sus cuerpos se evaporaban en la nada mientras gritaban en agonía durante los últimos momentos de su existencia. Seguramente había alguien en las calles capaz de acabar con este monstruo. Cualquiera. Ella gritó, aferrándose desesperadamente al muñón donde alguna vez existió su brazo izquierdo. La extremidad yacía esparcida entre los cuerpos que la rodeaban, pero ella no se atrevió a moverse después de la matanza que había evitado por poco. Incluso desde donde estaba sentada, sabía que no tenía ninguna posibilidad de competir contra un capricho como ese. Pero ella tenía que hacer algo sin embargo. Tenía que rescatar a Miss Curious de alguna manera. Fue en ese momento que escuchó una voz hablando directamente en su mente. Sin embargo, el idioma era algo desconocido y casi de otro mundo en tono. A medida que el torbellino de destrucción crecía en tamaño, también la voz dentro de su cabeza se hacía más y más fuerte. Si bien no podía entender las palabras que se decían, podía entender una cosa muy claramente. Quienquiera que estuviera hablando con ella quería que esa perra fuera eliminada de este mundo. Estaba dispuesta a ayudar en todo lo que pudiera, y ayudaría en formas que no podría haber imaginado. Rin lo sintió demasiado de repente, la desolación que la rodeaba se detuvo abruptamente creando un cono de sangre y escombros a su alrededor. El caos cayó a la calle, pintando un círculo alrededor de Rin mientras trataba de averiguar qué era lo que estaba sintiendo en este momento. Era familiar, una sensación que, para empezar, nunca presagiaba nada bueno. ¿Terminaste ya?, preguntó Stein, ajeno al peligro en el que se encontraba. Rin se dio la vuelta y Stein pensó por un momento que su mirada se había fijado en él. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ella miraba más allá de él, hacia donde habían bajado del tren por primera vez. Stein, mantén a Tidales a salvo.
Voy a necesitarla como palanca para obtener algunas respuestas muy necesarias en breve, instruyó Rin. Su tranquila compostura se resquebrajó ligeramente. Si bien muy pocos habrían podido notar la pequeña punzada en su voz, Stein pudo captarlo instantáneamente y supo que debería estar preocupado por la persona a la que Rin estaba mirando. Había prestado mucha atención a todos los que había herido y matado, pero ninguno de ellos se parecía a la mujer que estaba detrás de ellos. Esta mujer no era una de las que había tratado anteriormente. El cabello largo y morado le llegaba hasta los tobillos, y su atuendo consistía en solo dos colores, negro y morado. A través de sus ojos había una especie de visor, sellando completamente su sentido de la vista. En su mano sostenía lo que él solo podía describir como un gran clavo que estaba conectado a una gran cadena de acero. Sin embargo, confiaba en que podría tomarla. Sin embargo, las órdenes eran órdenes y si Rin quería su mascota fuera del camino, que así fuera. Dejaría que las mujeres pelearan. Espero que hayas disfrutado. Nota al margen rápida en la que solo quiero agradecerles a todos por quedarse conmigo a lo largo de esta historia. No es el mejor por ningún tramo de la imaginación, y realmente nunca pensé que atraería la atención que tiene. Sin embargo, leer todas y cada una de las reseñas me mantiene inspirado para seguir adelante y tratar de mantenerlos intrigados con lo que sucederá a continuación. Una vez más, gracias. Capítulo 36. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Steinite. Rin respiró hondo mientras consideraba al Servant frente a ella, y no era una idea difícil de entender. Habían pasado décadas desde su breve encuentro con Ryder, pero aún recordaba lo fácil que podría haber sido asesinada si Shirou no hubiera estado allí. Dado que esa batalla tan breve había sido su única confrontación con el Servant de Shinji Matou, nunca habían podido deducir quién era el héroe de la antigüedad. Eso, desafortunadamente, dificultó juzgar cómo debería abordar esta situación. Realmente sentía pena por cualquiera que se interpusiera en el conflicto que se avecinaba. Rin esencialmente había hecho su movimiento inicial para hacer una declaración. Para decirles a todos aquellos que fueron lo suficientemente inteligentes como para no desperdiciar sus vidas, que huir era una opción mucho mejor que acercarse a ella. Ahora, sin embargo, ahora tenía que ponerse seria. Rin simplemente esperaba que aquellos que habían recibido su mensaje inicial hubieran corrido tan rápido como sus piernas les permitían. Al iniciar el primer movimiento, el suelo frente a Rin comenzó a reventar, mientras estalagmitas afiladas como un bisturí brotaban de la superficie en una ola vertiginosa y rápida hacia donde estaba parado Ryder. A una velocidad más rápida de lo que la mayoría de los humanos podría comprender, Ryder se levantó del suelo momentos antes de ser empalada y saltar a un techo cercano. Sin embargo, la base debajo del Servant se derritió, las baldosas se volvieron maleables en textura en un intento de Rin de aterrizar al Servant en un lugar singular. Hizo poco cuando Ryder saltó de la superficie, que cambiaba rápidamente antes de que realmente la atraparan. En lo alto, Rin trató de seguir a Ryder, sin embargo, tuvo que protegerse los ojos ya que el Servant había alterado su trayectoria para que Rin quedara cegada por el sol. Sin embargo, Rin conocía esta táctica y movió su mano hacia un lado, una brillante luz dorada estalló frente a ella y la protegió cuando la uña de Ryder chocó contra ella en una lluvia de chispas. Rin vio cómo el clavo se estremecía en su posición, como si todavía intentara penetrar su defensa después de haber sido detenido. Su atención en el arma casi le cuesta a Rin cuando Ryder aterrizó sobre el escudo que había creado, aparentemente imperturbable por los ataques que la habían atacado hasta el momento. Rin deseó que su escudo se moviera libremente hacia afuera y adquiriera una forma esférica mientras intentaba capturar a Ryder una vez más. Una vez más, el Servant saltó antes de caer en las garras de Rin, saltando sobre Rin y alejándose de las peligrosas estalagmitas que cubrían el camino a la estación de tren. Girando en el lugar, Rin levantó la mano y disparó múltiples tiros. Ganders azotó el aire como balas a las que Ryder simplemente las alejó con el clavo en la mano. Sin embargo, esta no era la intención del ataque de Rin, ya que el mundo a su alrededor comenzó a oscurecerse, nubes negras llenaron el cielo donde solo había azul que se extendía hasta donde alcanzaba la vista.
Solo tomó unos segundos para que el sol quedara completamente bloqueado. Todos los que miraban tenían que taparse los oídos y cerrar los ojos con fuerza cuando el rayo se estrelló en el aire. Rin era una de esas personas, ya que no quería romperse los tímpanos con el ataque ensordecedor. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, vio a Ryder parado allí, completamente ileso. Antes de que pudiera intentar razonar cómo Ryder había evitado el rayo, el arma del Servant se estrelló contra el suelo. Ryder arrojó el clavo y la cadena al aire para actuar como un conductor y no ser tocada. Rin no pudo evitar permitir que un suspiro escapara de sus labios mientras reforzaba su cuerpo. Debería haberse dado cuenta de antemano de que no iba a ser tan fácil. Redestro no estaba seguro de si estar agradecido o no por esta intrusión en su plan cuidadosamente diseñado. Rin había sido fuerte, inesperadamente, pero todos tenían una debilidad. O al menos todo el mundo debería tener una debilidad. Lo más probable era que cualquiera que fuera el punto débil que tenía Rin, lo protegía con tanto cuidado como lo hacía con el verdadero alcance de sus poderes, remodelando la ciudad por capricho, creando vientos lo suficientemente fuertes como para convertir edificios en polvo, invocar un rayo en lo que había sido un hermoso día lleno de sol hace solo 4 minutos. Redestro se encontró frotándose los ojos con el índice y el pulgar, el cansancio llenando su cuerpo. ¿Cómo podría alguien tan poderoso estar tan contento con tomar una posición de fondo en la vida? Luego estaba la pregunta sobre la persona que peleaba con Rin. Si bien Rin tenían algún tipo de información, equivocada o no, esta nueva persona era una anomalía que no habían considerado. Si bien su ofensa no había sido tan buena hasta el momento, se estaba manteniendo fuera de peligro. Parecía como si solo estuviera sintiendo el nivel de amenaza que tenía ante ella y cuando tuviera toda la información que necesitaba, actuaría en consecuencia. El único pensamiento real que cruzó la mente de Redestro con respecto a los orígenes de esta mujer fue que ella era una cazarrecompensas, tan ridículo como sonaba una vez que había aclarado sus pensamientos. Ya sea que su teoría fuera cierta o no, lo que era cierto era que con ella interviniendo, le había dado a él y a Skeptic tiempo para retirar a muchas de sus fuerzas. Habiendo sido testigo de cómo las personas eran absorbidas por el vórtice de Rin, no tenía sentido sacrificar más vidas de las necesarias. Ahora bien, habiendo presenciado el pequeño choque entre estas dos mujeres hasta el momento, solo las más fuertes de sus fuerzas tendrían una oportunidad e incluso entonces, ¿con qué punto y propósito? Si Rin saliera victoriosa pero incapaz de defenderse adecuadamente, la imagen de una mafia desgarrando a un enemigo caído de miembro a miembro no obtendría ningún beneficio para su causa. Si esta otra mujer saliera victoriosa, no ganaría nada, las masas se arrodillarían solo para que alguien mucho más fuerte que ellas interviniera cuando no pudieron hacer la tarea por sí mismas. La única parte de las imágenes que pudieron usar de manera realista fue la pelea inicial entre quienquiera que fuera ese espadachín y la primera ola de atacantes. Si bien no se podía usar para reclutar gente nueva para su causa, serviría como un buen recordatorio de que incluso si los miembros del Frente de Liberación Meta habían entrenado mucho, no significaba que fueran capaces de combatir a alguien con años de experiencia como un asesino entrenado. Centrándose una vez más en el lugar donde estaban peleando las dos mujeres, simplemente deseó que no destruyeran mucho más de la ciudad mientras intentaban matarse entre sí. Rin rebotó en el suelo antes de ajustarse para aterrizar sobre sus pies, los zapatos que llevaba puestos resbalaron por el camino antes de detenerse. Frente a ella, Ryder cargaba hacia adelante con la uña colocada detrás de ella, preparada para atacar. Rin hizo algunos movimientos rápidos con las manos, dibujando un encantamiento con cada dedo índice antes de desatar dos torrentes gemelos de llamas hacia su oponente. El infierno envolvió a Ryder momentáneamente antes de que la sirvienta saliera disparada hacia la derecha, con el cabello, la piel y la ropa quemados por el ataque. Sin embargo, si el Servant sintió algún atisbo de dolor, no lo mostró, manteniendo su rostro como una máscara estoica. Está bien, creo que estoy empezando a entender, dijo Rin mientras giraba el cuello de un lado a otro. No vas a parar, sin importar el dolor que sientas, el tormento que sufras, no vas a parar hasta lograr tu objetivo.
Si bien pudo haber estado hablando con una estatua, Rin se sintió bien al expresar sus pensamientos en ese momento mientras buscaba detrás de su espalda y debajo de su abrigo, sus dedos agarrando el mango del arma que había traído con ella. Si bien no había pensado que tal elemento hubiera sido necesario dado su ilustre conjunto de habilidades, sabía que era mejor estar demasiado preparado que insuficiente. Ahora solo tenía que acercarse lo suficiente para lidiar con Ryder de una vez por todas. Tenía una idea, pero se arrepentiría de inmediato y si Shiro alguna vez se enteraba de lo que estaba a punto de hacer, nunca escucharía el final. Con su mano abierta, Rin invocó otro torrente de fuego, el fuego arrasó la calle hacia donde estaba parado Ryder. Sin embargo, la Servant no iba a ser atrapada por el mismo ataque dos veces, dando un paso hacia un lado antes de correr hacia adelante tan rápido que parecía como si estuviera deslizándose por la carretera. Rin observó atentamente, sabiendo que tenía que medir el tiempo así de bien para no sufrir ningún daño duradero. Cuando Ryder se preparó para atacar, Rin no sacó el escudo dorado que tenía antes, ni saltó fuera del camino. El clavo que sostenía a Ryder atravesó el estómago de Rin, la Magus apretó los dientes mientras agarraba la mano de Ryder, reforzando su agarre con todo el maná que pudo reunir. Mientras Ryder continuaba sin mostrar emoción por lo que estaba sucediendo, Rin sacó la daga que había traído consigo. Con Ryder atrapado en su lugar, Rin hundió Rulebreaker en el pecho de Ryder. Esto tuvo una reacción. Un grito primitivo brotó de la Servant, inclinando su cabeza hacia arriba para gemir hacia los mismos cielos. Rin observó atentamente cómo la mujer frente a ella comenzaba a moldearse y cambiar. Su cabello se encogió y cambió de color y la tez de su piel se oscureció. La estructura de su rostro cambió cuando la visera que cubría sus ojos se resquebrajó antes de hacerse añicos. El clavo incrustado en el estómago de Rin se disipó en destellos azules de luz antes de desaparecer por completo. El mago inmediatamente se puso a la tarea de unir su herida, la carne se coció antes de que se derramara demasiada sangre de la herida. Cuando el cuerpo de la chica cayó al suelo, ya no tenía ningún parecido con el Servant de Shinji-Matou, Rin se permitió respirar aliviada, devolviendo Rulebreaker a su posición anterior. Finalmente, después de haber agotado una buena parte de sus recursos, la batalla había terminado. Sin embargo, una cosa era segura, dado que el Ryder que ella conocía había sido golpeado hasta la muerte en combate cuerpo a cuerpo, este Servant fantasma probablemente era mucho más fuerte que el que se había producido originalmente en la Guerra del Grial. Entonces, ¿quieres decirme qué fue todo eso?, preguntó Stein, caminando hacia adelante con la correa de Curious todavía en su mano. Temporalmente, miró la cantidad de sangre que se había derramado de la herida de Rin que se cerraba rápidamente, pero sabía que no debía intentar ninguna tontería. El hecho de que no pudiera moverse no significaba que perdería la capacidad de invocar algo para desgarrarlo miembro a miembro. Hipotéticamente, era una posesión, dijo Rin. Alguien o algo estaba usando el cuerpo de esa chica como anfitrión para traer un espíritu heroico de un tiempo lejano en un intento de matarme. Tengo varias teorías sobre cómo sucedió esto, pero necesitaré tiempo para obtener alguna prueba concluyente. Por varios segundos Stein permaneció en silencio, contemplando lo que había dicho Rin. En primer lugar, se centró en el hecho de que Rin había dicho mátame en lugar de mátanos. Para él, significaba que había sido un ataque dirigido. Rin esperaba que alguien eventualmente la persiguiera. ¿Fue este un incidente individual o habría más por venir? Había podido ver la pelea en su mayor parte, habiendo entrenado su cuerpo al límite. Al presenciar el movimiento de la mujer de cabello púrpura a la velocidad que tenía y sabiendo de lo que él mismo era capaz, la batalla habría sido una en la que habría estado a la defensiva. Podría haber probado su sangre para cambiar la pelea hipotética a su favor. ¿Quién sabe? Ahora, dijo Rin mientras se enfocaba en el gran edificio en el centro de la ciudad. Vamos a devolverle Tidales a su dueño. Al comienzo del día, Redestro había imaginado a Rin y su cómplice arrodillados ante él, maltratados, magullados y a su merced. Qué rápido habían cambiado las cosas. Lindo pequeño apartamento que tienes aquí, dijo Rin mientras entraba a su oficina, todavía sujetando la correa de Curious.
Detrás de ella estaba el hombre con cicatrices, examinando la habitación como si buscara trampas y más intentos de emboscada. Por supuesto, habían sido opciones, pero dado lo que había visto que los dos eran capaces de hacer, Redestro había optado por vivir otro día. Si desataba toda su ira, sabía que tendría una oportunidad de pelear, pero ¿hasta qué punto y propósito? Eso es muy amable de tu parte, dijo Redestro cortésmente. Su objetivo ahora, al menos, era recuperar a Curious. Al menos de esa manera todo este esfuerzo no habría sido un fracaso total. Solo se preguntó qué sería capaz de ofrecerle a la mujer frente a él a cambio de la vida de su subordinado de alto rango y si lo que ofrecería sería equivalente a una vida humana. Aquí está tu ejecutivo de vuelta, dijo Rin, sosteniendo la correa frente a ella, ofreciéndosela. Por un segundo, Redestro se encontró incapaz de entender qué era lo que estaba pasando frente a él. Por supuesto, esto podría ser algún tipo de trampa por parte de Rin, pero tendría una mejor oportunidad de rescatar a Curious. Confía en mí, si fuera a licuar tus órganos, ya lo habría hecho, dijo Rin, sintiendo su incertidumbre. Redestro tomó eso al pie de la letra, pensando que Rin no simplemente fanfarronearía diciendo que era capaz de hacer tal cosa. Dando un paso adelante, extendió la mano y tomó la iniciativa de Rin antes de retroceder varios pasos. Curious lo siguió. Si puedo ser tan atrevido como para preguntar, ¿lo que sea que hiciste es permanente? Preguntó, no queriendo particularmente que Curious permaneciera en este lamentable estado. Es solo un toque de hipnosis, se romperá con un simple chasquido de mis dedos, dijo Rin. Redestro asintió en comprensión. Es posible que se haya puesto en contacto con su subordinado, pero las negociaciones aún estaban en marcha. Rin había dicho claramente que sería cuando chasqueara los dedos, así que dijo que solo serían sus dedos y nadie más. Siento que debo informarte que mis términos para restaurar su cordura son simples, dijo Rin. Cualquier tipo de negativa y tendré que hacer que Stein separe tu cabeza de tu torso. Resulta que él es más que una cara bonita para hacer mis tareas por mí. Redestro sintió que su creencia en elegir instruir a sus tropas para que se retiraran de repente se volvió mucho más validada. Una vez más, Rin no parecía el tipo de mujer que fanfarronearía en este tipo de situación. Si la persona que estaba a su lado era verdaderamente Hero Killer Stein, decía mucho del nivel de intimidación o influencia que Rin podía generar si era capaz de mantener a alguien de ese calibre como su chico de los recados. Sintió que era mejor no pensar demasiado en ello. En primer lugar, toda la información que tenga con respecto a mi ubicación conocida debe ser eliminada y borrada de su mente. Bajo ningún pretexto, usted o aquellos que sirven bajo su mando tienen permitido buscarme por ningún motivo y no enviará a otros en nombre de mi ubicación. Hacerlo resultará en la destrucción completa y total de esta ciudad y de todos los que residen en ella. Espero que comprenda muy claramente mis instrucciones y actúe en consecuencia. Finalmente, hará que sus hombres organicen 5 maletines, cada uno con 100 millones de yenes adentro. Espero no tener que recordarte lo que sucederá si tú o tus asociados intentan manipular uno de los maletines para lastimarme de alguna manera. Entiendo, dijo Redestro, asintiendo levemente con la cabeza. 500 millones de yenes era una suma significativa y dejaría una mella en las finanzas del Ejército de Liberación del Meta, pero sabía que negar a la mujer frente a él resultaría más costoso. Bueno, entonces, hazlo, dijo Rin mientras se dejaba caer en una de las sillas de la oficina, cruzando los brazos sobre el pecho. Stein permaneció de pie, sus ojos aún moviéndose de un lado a otro, como si esperara algún tipo de ataque para asaltarlos en cualquier momento. Redestro no pudo evitar suspirar mientras metía la mano en su bolsillo y sacaba su teléfono. Esta iba a ser una llamada telefónica muy costosa. No pasó mucho tiempo para que todo se arreglara y no más de 20 minutos después, 5 maletines plateados estaban alineados en la puerta del ascensor. Rin observó cómo Stein abrió cada uno de ellos uno por uno para asegurarse de que no hubiera nada malicioso escondido dentro de ellos.
El asesino de héroes le dio a Rin un breve asentimiento, que fue devuelto rápidamente por el mago antes de presionar el botón del elevador, abriendo las puertas hacia el camino hacia abajo. Bueno, con eso creo que nuestro negocio está concluido, dijo Rin mientras recogía uno de los maletines, dejando a Stein para manejar torpemente los otros 4. Los dos entraron al ascensor antes de que Rin levantara su mano libre y chasqueara los dedos. Espero que nunca tengamos el placer de volver a vernos. Cuando las puertas del ascensor se cerraron y Rin y Stein descendieron, Redestro se agachó y desabrochó el collar que sujetaba la garganta de Curious. La mujer aparentemente despertó de un trance, con la confusión grabada en su rostro. Mientras luchaba por encontrar palabras para decir, Redestro se quitó la chaqueta y colocó el objeto sobre el cuerpo desnudo de Curious. Redestro, dijo en voz baja, reconociendo lentamente el lugar frente a ella y la persona que actuaba amablemente con ella. Estoy aquí, está bien, dijo Redestro con calma. Eso fue todo lo que Curious pudo soportar antes de que las lágrimas comenzaran a hincharse y comenzara a llorar abiertamente, agarrando la chaqueta con fuerza sobre su cuerpo. Rin se sentó en el tren, mordiéndose la punta del pulgar mientras su mente repasaba rápidamente lo que había encontrado en su camino para devolver a Tidles. Jinete. Un sirviente de la guerra del Santo Grial. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Quién había poseído a esa mujer con el poder de una servant? Ryder siempre fue tan poderoso. Por extraño que parezca, ella ya estaba elaborando teorías sobre todas esas preguntas. Como era de esperar, el aquí y el ahora están vinculados entre sí. No había importado dónde había vivido desde que llegó a este mundo, lo primero que hizo fue establecer salas protectoras en todos los lugares donde llevaría a cabo su hechicería. La unidad que había compartido con Shirou, o al alcance del edificio que ahora había establecido como su taller. Incluidos en esas protecciones estaban los sigilos, para evitar la detección de fuentes externas. Ella no había sido atacada hasta ahora porque solo había usado magia mínima fuera de sus protecciones. Hoy había sido la excepción. Las otras dos preguntas fueron más difíciles de entender. Cuando se prepararon para combatir a Ryder durante la guerra, encontraron al guerrero convocado por Shinji golpeado hasta la muerte, siendo el culpable Soichiro Okusuki, el maestro de Caster. Soichiro había sido un luchador entrenado y sus golpes habían sido encantados con los hechizos de Caster, y si pudo derrotar a Ryder con facilidad, le dio alguna indicación de la fuerza de Ryder, lo cual no se parecía en nada a lo que Rin había encontrado hoy. Entonces, eso preguntó si el ser que había poseído a esa mujer había aumentado o no su fuerza a un nivel en el que representaría una amenaza para Rin. ¿Sabían de lo que era capaz Rin? Ser capaz de hacer que Ryder reaccionara tan rápido como lo había hecho cuando el suelo había estallado o había un rayo. Así que eso fue todo. Rin se frotó los ojos cuando llegó a su conclusión. Tenía sentido dado lo rápido que Ryder había sido capaz de adaptarse a la hechicería que afectaba el medio ambiente, pero no había sentido peligro por parte de Rulebreaker. Ryder había estado en sintonía con la naturaleza, ridículamente. Necesitaba ponerse en contacto con Shirou de inmediato. No se sabía qué peligro podría traer de una de sus pequeñas escapadas durante la noche si decidía traer algo de poder real. No sabía que Shirou estaba actualmente mucho más cerca de donde se dirigía de lo que pensaba, ya que lo enviaron al hospital de Yokohama para que lo operaran de las heridas que había recibido. El hospital en sí estaba a solo un par de cuadras de donde había instalado su taller. La ciudad en sí también estaba a punto de convertirse en el escenario de una batalla a una escala que no se había visto en muchos años. Espero que hayas disfrutado.